Buenas noches, mi nombre es José Daniel Espinel Monroy, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, música, quinto semestre. Voy a exponer la ficha de mente proyecto de la clase de metodología de la maestra Joana Calderón Ochoa. El título del proyecto consiste en la identificación de la relación entre la sociedad colombiana de la mitad del siglo XX y su música andina durante esta época. El tipo del proyecto es musicólogo. El planteamiento de investigación consiste en lo siguiente. La siguiente investigación surge a partir del interés sobre la relación entre los cambios sociales ocurridos en Colombia durante la primera mitad del siglo XX y su relación con la música andina de la época. El proyecto tiene la necesidad de dar un aporte a los trabajos metodológicos especializados en la primera mitad del siglo XX, ya que esto ha sido un área que ha buscado unir la historia y música nacional con la musicología para trabajar sobre una música nacional. Además de este proyecto, está enfocado a los estudiantes de la Facultad de la Música Autónoma de Bucaramanga, que pretende facilitar el entendimiento de la música andina colombiana como un fenómeno social. Es por esto que esto se enfoca a compartir información de manera didáctica y pedagógica. El objetivo general del proyecto es identificar la relación entre la sociedad de la mitad del siglo XX en Colombia y su música andina durante esta época. Los objetivos específicos son resumir las características de la sociedad del siglo XX en Colombia, describir las características de la música andina de la época, identificar las características socioartísticas que diferenciarían los compositores andinos colombianos del siglo XX, José Alejandro Morales y Pedro Morales Pino. Y por último, relacionar las composiciones de los compositores José A. Morales y Pedro Morales Pino con los hechos sociales que acarrearon la mitad del siglo XX. Metodología y proceso de creación. Resumir las características de la sociedad colombiana en el siglo XX. Consultar el contexto histórico registrado en la mitad del siglo XX en Colombia y en Santander. Actividad número 2. Analizar el contexto geopolítico de la época que derivaría en el escándalo de la conducta social y en parte musical de la época. Actividad número 3. Relacionar los sucesos históricos con los principales como el comportamiento social del país. Actividad número 2. Transcribir las características de la música andina colombiana. Actividad número 1. Analizar la forma musical de la música andina colombiana. Actividad número 2, identificar la organología de la música andina colombiana. Actividad número 3, analizar el estilo musical de los compositores más influyentes de la época, José Alejandro Morales y Pedro Morales Pino. ¿Por qué yo hago esto? Al hacer la música andina colombiana muy extensa y muy grande, se tomó la decisión de hacer un estudio de casos en esta parte, gracias a que puedo tomar dos músicos muy relevantes de la época y tener una idea de lo que eran las temáticas de la música andina en la mitad del siglo XX. Objetivo número 3, identificar las características socioartísticas de los compositores andinos colombianos del siglo XX, José Alejandro Morales Pino y Pedro Morales Pino. Actividad número 1, analizar el repertorio musical de José A. Morales y Pedro Morales Pino y su contexto social de los compositores y encontrar una relación exacta con la época. Estado del arte. Los estudios sobre la música en Colombia en la primera mitad del siglo XX, de la narrativa anecdótica y en el análisis disciplinario de Sergio Espina Romero, que esa fue la investigación en la cual me inspiré, fue el primer texto en el cual basé mi proyecto, como lo estoy diciendo, en el cual su conclusión dice que la historia de la música en Colombia y la musicología están a la espera de un afianzamiento en los escenarios estéticos del país, a pesar de tener un trabajo extenso y de forma empírica, el cual me marca en eso. O sea, ¿qué quiere decir con esto? A pesar de que la música y la musicología han tenido un gran recorrido en la historia, esto le falta afianzarse. Ahora, a través de esto me marca una pauta a seguir, lo que tengo que dejar en Santander un registro físico y sonoro. La música andina colombiana es un sello cultural de la región de Santander, el cual ha permeado su sociedad desde tiempos de antaño. Y lo que yo busco es, de alguna otra manera, dignificar la música santanderiana y dejar un registro sonoro y auditivo. Los productos son
una obra permanente auditiva, que es un podcast, que narre los registros socioculturales y musicales de la música andina en la primera mitad del siglo XX. Y una segunda obra que sería un ensayo escrito de la historia de la música colombiana en la primera mitad del siglo XX. El cronograma de actividades. Muchas gracias por su atención.